Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde ustedes, los oyentes y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. En el episodio de hoy, cuento con la agradable compañía de Karen Barquero. Karen es economista y gerente de recursos humanos en Citibanamex, costarricense, pero actualmente radicada en la Ciudad de México. Karen se considera ella misma una mujer desapegada de las cosas materiales y una mujer con mucho deseo de conocer el mundo y llenarse de otras culturas. Deseo que tiene una pequeña relación con sus raíces, pues es hija de padre costarricense y madre española. Dice haber crecido en un hogar muy real, donde todas las emociones eran reales y bien recibidas. El amor que recibió de sus dos hermanas, su hermano y sus papás siempre se sintió real e infinito. En el colegio y la escuela la llamaban Marie Curie, apodo que hacía honor a su deseo de aprender, pero que también le representó sufrir bullying durante esta época. Casada hace 17 años con su compañero de vida, con quien vive en México hace ya 4 años y medio, además de sus 3 perritos que ella considera son sus hijos. En la universidad estudió economía porque siempre quiso entender cómo la gente toma decisiones. Asegura que conoció la economía leyendo y en las conversaciones en su casa. También quería trabajar con gente porque le apasiona entender a los demás y ver qué puede hacer ella por las personas. De alguna manera, cómo puede ella devolver lo que han puesto en el mundo para ella. Gracias a mucho esfuerzo, apoyo y las oportunidades del universo, ha logrado combinar sus dos mayores intereses, trabajando actualmente en recursos humanos y en bancos, lo cual ha hecho por los últimos 12 años. Fiel a sus valores y sus principios, cosa que se evidencia en su decisión hace 18 años de dejar la carne, gracias a esa empatía que siente con los animales. Finalmente, dice que muchas veces se siente la persona diferente en la mesa, pero le gusta pensar que ayuda de esta manera a otros también a que aprendan a pensar diferente y que aprendan a apreciar las diferencias. Hola Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola César, muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y muy emocionada de poder hablar contigo y pues con quien nos está escuchando un ratito. Claro, muchísimas gracias. Luego de conocer un poco tu historia, ¿no? De leer un poco lo que me compartiste, me da la sensación de que la adaptabilidad es una cualidad tuya muy fuerte. ¿Te ves a ti misma como una persona que le es natural adaptarse a los cambios y a las circunstancias? Sí, por supuesto. Creo que todos somos adaptables. Para mí la diferencia es qué tan cómodos estamos algunos con adaptarnos y qué tan conscientes estamos de cuándo ocupamos adaptarnos o no. Yo creo que yo estoy muy consciente de que necesito adaptarme porque es algo pues que vi, ¿no? Muchas veces vi a mis papás tener que adaptar presupuestos, adaptar, no sé, comida para que alcanzara para 6 personas. A veces había mucho, a veces había lo justo, en muchos recursos, ¿no? Y, y creo que un poco con lo que comentabas al inicio, pues de mi familia, el adaptarse fue algo que siempre se esperó, ¿no? No, no había resistencia si tal vez te costaba un poquito adaptarte a algún cambio. Y creo que aparte fue algo que tuve oportunidad de hacer mucho. Como un dato curioso, yo estuve en varios kinders, ¿no? O preescolares, en varias escuelas. eh, y creo que eso me ayudó mucho también a entender que era lo importante, ¿no? Y en ese caso, en este ejemplo, lo importante era estudiar y no importaba en dónde fuera. Entonces yo me adaptaba a la escuela a la que estuviera porque era lo que quería hacer, yo quería aprender. Entonces, totalmente, ¿no? Es algo que también en mi vida profesional, en mi vida adulta busco. Eh, Necesito adaptarme para sentirme cómoda y si estoy cómoda voy a dar lo mejor de mí. Entonces es algo que sé que soy y que conscientemente practico además, o intento practicar. Y si tuvieras que pensar en qué momento de tu vida tú identificas que esto tal vez se convirtió en algo muy fuerte o en algo que de alguna manera empezó a integrarse en ti como un valor natural. Mm,
Es una muy buena pregunta. No, yo creo que naturalmente siempre lo he hecho, pero creo que tal vez tomé conciencia de que podía utilizarlo a mi favor, llamémosle así, em, cuando estaba en la universidad, ¿no? Y creo que ahí pues fue una oportunidad que tuve de exponerme a gente de diferentes contextos, con diferentes historias, muy diferente a mí, ¿no? Yo la verdad crecí en un ambiente durante mis años de colegio o preparatoria, ¿no? Durante mi adolescencia con gente similar a mí, hasta cierto punto. Y en la universidad fui expuesta a diferentes estilos. Aparte tuve que manejar, pues obviamente todo el tema de, veía personas tal vez haciendo cosas que yo no podía porque estaba estudiando y ellos tal vez ya trabajaban. Entonces, ¿no? Creo que lo que tomé fue lo mejor de todo para adaptarme al ambiente en el que estaba. Eh, y ahí vi que lo podía hacer a mi favor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vivía un poco lejos, un poco retirado de la universidad. Bueno, no importa, me adapto a que voy a durar 2 horas llegando, a veces tres, si veo un accidente de tráfico o algo así, pero entonces lo que hago es, bueno, voy a utilizar ese tiempo para leer, o voy a utilizar ese tiempo para dormir, o no sé, cosas de ese tipo. Entonces, y creo que después, ahora en mi vida profesional, eh, es algo que también he aprendido a usar a mi favor, ¿no? Entonces yo te diría que todo viene de ahí, viene de ese momento en la universidad donde yo tomo conciencia de que esto es algo que puedo usar a mi favor y no tanto algo que tengo que hacer, porque creo que la adaptabilidad, insisto, a veces todos nos tuvimos que adaptar a una pandemia hace 2 años y medio y ahí no hubo opción. Entonces es algo que hay que hacer, nos guste o no nos gusta, digo, a veces nos resistimos, como dije anteriormente. Para mí, mi cambio fue tomar conciencia de, ok, aquí hay algo para mí. Y ahí fue donde, ¿no? Lo comencé a utilizar a mi favor y definitivamente creo que es algo que espero nunca dejar de hacer en mi vida porque me ha funcionado bastante bien. Ok, muchas gracias. Y me gustaría ahora entrar un poquito, ¿no? A tu historia personal. Eres hija de un padre costarricense y de una madre española. ¿Puedes contar un poco acerca de la historia de tus padres? ¿Cómo fue esto? Sí, por supuesto, es una historia hermosa y que la verdad me gustaría escribir con calma en algún momento, porque se presta pues para mucho, ¿no? Pero bueno, mi papá es enviado a estudiar a España muy joven, tenía 16 años, estamos hablando que esto fue a finales de los años 60 de Costa Rica y obviamente no había internet, no había nada y él era pues un estudiante latino en un país en el cual no habían tantos latinos y aparte era muy joven y no iba con demasiados recursos financieros, ¿no? Y digo es enviado porque pues realmente un poco como que no le dieron mucha opción, ¿no? Fue un poquito eso de que pues mira, quiero que hagas esto, ¿no? De padre a hijo, de mi abuelo a mi papá y vete. Pero bueno, él llega y mi papá hace lo mejor que puede. Digo, no sé si puedo mencionar nombres de productos acá, espero que sí, pero hay una película que se llama en inglés Big Fish o El Gran Pez, que es de Tim Burton, uno de mis cineastas favoritos. Mi papá es ese personaje, si la pueden ver, él tiene las mismas historias fantásticas y que nadie le cree y que al final son verdad. Y bueno, en una de esas historias fantásticas y cosas fantásticas que hace un adolescente de 16 años solo, eh, en España, en Salamanca, conoce a mi mamá, ¿no? Y mi mamá tiene su propia historia increíble, cómo creciste en un país donde una dictadura impactó tantísimo, ¿no? Donde hay muchas cosas que podías tener y no tuviste, como por ejemplo atención médica en tu infancia, oportunidades de estudio, de trabajo. Y eso hace que mi mamá sea ella también una adolescente, pues en su propio proceso de rebeldía y en su propio viaje, ¿no? Como el de mi papá. Y bueno, el universo los junta, se juntan. Mi mamá, la verdad, que en sus palabras quería conocer otras cosas, que ella sentía que tenía que haber otra manera de vivir. Y bueno, hubo amor de por medio, se vienen a Costa Rica, mi mamá está embarazada, o bueno, se van, más bien, yo estoy en México ahorita, se van a Costa Rica. Mamá embarazada, cree que van a volver y bueno, la verdad que al final se quedan por cuestiones de la vida también. Eh, y hacen lo mejor que pueden, ¿no? 3 hijos después llego yo, y yo llego a un hogar muy diferente, es un hogar ya muy maduro, ¿no? Digo, mi hermana mayor tenía 13 años, mis papás tenían ya más de 15 años juntos, entonces, eh,
yo también pude recibir de mis padres la historia contada por ellos, obviamente ya habiendo hecho un aprendizaje de esa historia, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha marcado mucho como adulta. Cuando yo decido irme, ¿no? Cuando yo decido que quiero vivir fuera de Costa Rica, y no por un tiempo, sino en realidad, pues, ¿no? Irme incluso indefinidamente, algo que me traigo es ese viaje de ellos y esa motivación, ¿no? Y ellos siempre me dijeron, algo que nos unió fue que los dos ya queríamos lo mismo separados y juntos lo que hicimos fue hacerlo de la mejor manera posible dentro de lo que pudimos hacer. Y es algo que yo tomo para mí de su aprendizaje. Entonces, y también algo que tomo es que las condiciones nunca son las mejores, ¿no? Estoy segura que a mi papá le hubiera encantado conocerla en Costa Rica, donde él tenía, ¿no? Su mejor ropa, su mejor momento, ¿no? Tal vez no estaba teniendo que luchar tanto. Estoy segura que a mi mamá le hubiera encantado conocerlo también en otras condiciones que no fueran, ¿no? De tanta rebelión y tanta, tal vez, resentimiento social o no sé. Eh, y eso es algo que yo también aprendí de su historia. Entonces, digo, hay muchas cosas interesantes por ahí, ¿no? Mi mamá se pinta el pelo morado y la meten presa porque obviamente era súper prohibido, algo que hoy es, bueno, hipernormal, ¿no? Entonces, de verdad son dos personas muy interesantes. Insisto, yo considero que tengo un privilegio de que para cuando yo llegué a sus vidas, ellos también ya tenían cierta edad, ya habían procesado muchas cosas de su experiencia y la contaban como aprendizajes. Probablemente mi hermana mayor o mi hermano te cuenten otra versión, porque ellos conocieron a otros padres, esa es la realidad, ¿no? Pero por ahí viene la historia. Y digo, hace poco cumplieron su aniversario 49 de estar casados y 51 de estar juntos, porque no se pueden perdonar y ni olvidar los 2 años de novios. Y bueno, también eso es un ejemplo que yo tengo, ¿no? Cómo sigo yo siendo yo y lo que quiero y puedo crear una relación exitosa, ¿no? Qué bonito, wow, pues después de tanto tiempo y en las épocas que vivimos, pensar en eso, ¿no? En tantos años de la mano y crear una familia, que casualmente es una familia, bueno, para la actualidad sería una familia muy numerosa, tal vez en esa Ujú. época no lo era tantísimo. ¿Cómo fue tu entorno familiar en general, con una madre española viviendo en Costa Rica, tres hermanos? ¿Cómo fue ese entorno familiar? ¿Cómo lo viviste? Mira, muy feliz. Yo pienso ¿no? En mi infancia y mi adolescencia y, bueno, en mis años adultos ya no vivíamos todos juntos porque obviamente, ¿no? Crecieron y se fueron de la casa, yo fui la última en irme, pero cuando estábamos los seis juntos y luego a medida que comenzaron a llegar mis sobrinos y las demás parejas y todo, fue muy feliz. Y creo que fue muy feliz porque, como, como mencionabas al inicio y hablábamos antes de esta sesión, fue muy real. Em, yo nunca fui tratada de la manera, vamos a ver si encuentro la palabra correcta, tal vez, como de la manera común que se trata a los niños. A ver, obviamente se cuidaron ¿no? Mi espacio y mi madurez, ¿no? Y no se me hablaban de temas indebidos, pero sí se me traía a la mesa en temas que a lo mejor a otros niños no se les traía, ¿no? En mi casa se hablaba de política, se hablaba de actualidad, y yo estaba en esa mesa, ¿no? Y opinaba y mi opinión era igual de válida. Y recuerdo que eso me hacía muy feliz y me llenaba mucho, ¿no? Que me escucharan, que me tomaran en cuenta. Yo no viví experiencias que luego mis amigos me contaban como de, es que están hablando a puerta cerrada. Y digo, probablemente lo hicieron, ¿no? Los padres hablan de cosas que los niños no pueden saber y los adultos también. Pero en lo que me podían meter, yo estaba ahí metida. Y eso es algo que hasta la fecha agradezco, ¿no? Si no sabía algo, se me corregía, si proponía algo, se me aceptaba, aunque tal vez no se hiciera. Eh, y también fue una crianza, la verdad, muy abierta en opiniones, en backgrounds. Mi papá tuvo un trabajo que le permitió ir a muchos países, conocer personas muy diferentes. Entonces, yo aprendí mucho del mundo a través de esos viajes de él, pero a la vez también aprendí mucho de lo que era la constancia, el esfuerzo, el siempre, en inglés dirían show up, ¿no? El siempre estar ahí para alguien de mi mamá. Mi mamá era mi constante en mi vida junto con mis hermanos. Y entonces creo que ese balance, ¿no? De estar sin estar, mi papá viajó mucho, entonces estar sin estar tan presente en la vida de alguien y alguien que está siempre, eh, creo que ellos lo lograron balancear muy bien y yo siento que tuve lo mejor de los dos mundos, ¿no? Es mi opinión. A ver, no todo fue color de rosa, la vida no es siempre color de rosa. Obviamente tuve temas, ¿no? Era una casa grande, éramos muchos y no era una casa tan grande,
No sé cómo mis papás lograban que a las 7 de la mañana que teníamos que estar todos en la escuela o en el colegio estuviéramos con una casa que tenía un baño completo. Eso era, no, o sea, hasta la fecha yo no sé cómo hacerlo, ¿no? Digo, yo no tengo hijos, no he visto ningún hijo en la mañana y a veces me cuesta llegar a tiempo a la oficina, lo admito. Em, pero de nuevo, nada de esto nunca fue hecho, o sea, no hubo resentimiento, siempre había esta cosa de, a ver, hay que hacerlo. Y creo que aparte de adaptabilidad, te diría que también hay una parte de mi crianza que es la resiliencia, ¿no? Yo escribiría así mi vida. Mi vida fue muy feliz porque éramos muy resilientes, ¿no? Eh, y creo que eso también, pues, me llevó mucho al camino en el que estoy hoy en recursos humanos, pero esa ya es otra historia. Hay una cosa que me llama la atención de esto, o sea, obviamente me parece muy bonito esto que hablas de la dinámica familiar y la relación que tenías con ellos y que hayas tenido un hogar y una familia en general muy amorosa, pero ¿cómo fue para ti, digamos, toda la experiencia cuando ya fuiste a la escuela y al colegio? Y es un hecho que la mayoría de nosotros, pues tal vez no tuvimos esa oportunidad de crecer en un hogar así tan abierto, tal vez tus compañeros u otros niños tenían dinámicas un poco distintas o no tan Ujú. afortunadas. ¿Cómo fue para ti afrontar esa realidad de personas que no tenían esto y que tú venías de un hogar tan amoroso y tan cuidado? ¿Cómo viviste ese cambio? Fue muy duro, porque hasta cierto punto yo no tenía, por la edad, por el momento de mi vida, ¿no? Incluso en la adolescencia, por la carga hormonal que se vive en esa época, yo no estaba preparada para manejar eso, ¿no? Entonces, cuando salgo al mundo real, así, esa es la expresión que yo uso, porque pues es como se sintió para mí, ¿no? Y comienzo a ver gente que, no sé, sus papás no estaban juntos, o digo, cosas que son muy normales, pero insisto, para mí en ese momento eran nuevas, ¿no? O no sé, no se les permitía hablar de ciertas cosas o tenían que esconder cosas, eh, o incluso pues no sabían en qué estaban, por ejemplo, sus hermanos, qué estaban haciendo, o no les gustaba que fueran a la casa, porque en la casa tal vez pasaban cosas que no les gustaban. Y encima un tema cultural, ¿no? Yo crecí en una casa, mi mamá se aseguró de que nuestra conexión con España fuera a través de ella, entonces yo crecí en una casa donde, por ejemplo, nuestro lenguaje era un poquito diferente. No sé, la primera vez que dije bañador en el colegio, me acuerdo que se murieron de risa porque, ¿qué es eso? Yo, traje de baño. Ah, ok, sí, como un bikini, sí. Ah, ok, ¿no? Entonces, no estaba lista, ¿no? No estaba lista por muchas razones. Entonces fue muy difícil el, primero que todo, entenderlo, ¿no? El procesar, creo que esa parte inicial que todos los humanos tenemos del por qué, y a veces nos enganchamos mucho ahí. Y después también entender, ok, entonces, ¿cómo trato a esta persona? ¿No? Habían situaciones en las que yo me sentía un poco culpable a veces, ¿no? De decir o contar ciertas cosas. Em, y creo que a través de, ¿no? de esas experiencias pude aprender el otro lado y es el lado de cómo, de empatizar, ¿no? O sea, cómo entiendo al otro, cómo me pongo en sus zapatos, pero también de valorar. Creo que honestamente algo que me enseñó es esa salida al mundo real, eh, fue que yo no agradecía lo que tenía tanto, como que lo daba muy por sentado y tenía que agradecerlo muchísimo, ¿no? E insisto, lo bueno y lo malo, o sea, toda familia tiene crisis, todo ser humano tiene crisis, por supuesto mi casa las tuvo, pero yo veía cómo se manejaban en mi casa y se veía cómo se manejaban en otros lados y yo decía, como que no me checa y lo que hice fue moverme a una, ¿no? A agradecer y también a pensar qué puedo hacer por el otro. Em, Creo que honestamente es algo que, por lo que todos pasamos, ¿no? E insisto, para mí particularmente esta época fue un poco como entre los 10 y los 14 años. Yo creo que es una época difícil ya de por sí, ¿no? Yo no me imagino haber crecido con esa edad ahorita con internet, no, yo no lo hubiera, o sea, no lo hubiera logrado. Creo que me ayudó mucho eso, que eran conexiones persona a persona, eran conexiones de verdad, ¿no? Si yo lloraba, si me abrazaban, era de verdad. El mundo digital me parece un poco complejo, después vamos a hablar luego, pero no fue fácil. Y en ese momento creo que yo también me obligo a descubrir mucho de mí.
qué Ok. quiero, ¿no? A dónde voy, no soy solo mi familia, no soy solo mi casa, como que también tomo conciencia de que, uy, ok, yo soy parte de esa dinámica, oh, wow, ok, interesante. Y creo que eso hace que después de los 15 años como que yo un poquito entro ya más en esa parte de, ok, me tengo que poner a mí primero y después los demás. Pero fue muy interesante. Creo que puede ser algo que muchos, digo, yo lo tuve por una manera intercultural, ¿no? Y un ambiente familiar, pero lo veo hoy en día en el mundo en donde tenemos, por ejemplo, niños que van a la escuela y vienen de hogares donde tienen dos mamás, dos papás, una mamá, un papá, ¿no? Para dar algún ejemplo, ¿no? O niños que, no sé, sus papás son migrantes y por su trabajo vienen a otro país y no hablan el idioma, o sea, creo que es algo por los que muchas personas pasan. Y en general, salir de cualquiera que sea tu vínculo seguro, digo, en mi caso fue mi casa, a algo desconocido siempre es difícil, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente es algo que creo que hacemos desafortunadamente es algo que hacemos muchas veces en la vida y cada vez lo hacemos mejor que el anterior. Bueno, qué buena esa visión, me gusta, comparto lo que estás diciendo. Y un poco, quedándonos un poco en esta época, ¿no? Del colegio, decías que tenías como un deseo mucho de aprender, pero que este deseo también desencadenó en algunos momentos como dinámicas de bullying y que viviste no sé qué tan fuerte o qué tan, tan leves, pero al final las experimentaste. ¿Cómo fue esto, digamos, de este mundo de bullying en el colegio, pero un hogar tan amoroso? Como, ¿cuál fue el balance maravilloso entre esos dos? Mira, pues creo que a ese sí llegué un poco preparada, porque tener hermanos creo que te prepara un poco para, a ver, parte de por qué yo creo que no mi crianza fue tan importante o influyó tanto en mí, fue porque las cosas siempre se dijeron como eran, ¿no? Entonces, esto puede sonar un poco interesante para algunas personas o como que no es cierto, pero la realidad es que la primera vez que me dijeron, ay, Marie Curie, toda la clase se rió, yo lo tomé como un reconocimiento. Entonces yo dije, ay, pero por supuesto. Bueno, dejen ustedes que ya de por sí era raro que como con 7, 8 años yo supiera quién era Marie Curie. Eso está un poco extraño, pero de nuevo me gustaba aprender y ya había leído de ella y pues X. Entonces yo lo tomé como un super premio, ¿no? Y yo me acuerdo que yo salí de la escuela y mi mamá me fue a recoger pues al bus, ¿no? Al camioncito que me llevaba de la escuela a donde ella me topaba para ir a mi casa. Y le conté y mi mamá fue así como de, ¿te están diciendo nombres? Y yo, sí, pero me encanta, manos. Bueno, ok, si en cualquier momento siente incómodo, tienes que pedirles que paren, podemos ir a hablar con los profesores. O sea, como que ella me intentó dar contexto y yo le dije, bueno, es que no me están diciendo algo que no me guste, entonces yo lo voy a tomar a mal. Eh, y al final se le dio la vuelta, ¿no? Creo que al final se le dio mucho la vuelta de eso. Y creo que mucho fue que yo tomé ownership de eso, ¿no? E insisto, en el mundo actual veo, hay bullying que realmente es mucho peor y es por, mucho de eso es por temas de lo que somos, ¿no? Eh, Cómo vivimos nuestra vida, nuestra preferencia sexual, nuestra identidad de género, eh, y son cosas que uno es, o sea, yo siempre fui un poquito ñoña y me encanta, a mí siempre me gustó aprender y me gusta, me encanta, entonces, para mí nunca fue algo malo. Lo difícil fue entender que para otras personas lo era, ¿no? Recuerdo mucho cuando mi mamá me hizo como este insight muy light, porque mi mamá siempre ha sido muy directa y muy, ¿no? Y al rato yo dije, ah, claro, ellos sí lo ven como malo, ellos no están haciendo algo a mí. Eso fue lo que yo tuve que manejar. ¿Cómo aceptaba que para ellos eso era algo malo, para mí era algo bueno? Eh, y la parte de decir, a ver, llega hasta aquí, ¿no? O sea, no, no va a pasar a más. Sí, sí admito que hubo momentos, ¿no? Creo que al inicio, sobre todo entre el proceso que tuve esta aceptación y demás, en lo que, por ejemplo, yo caí en algunas conductas como, bueno, voy a esconder mis notas, ¿no? O voy a ayudar a todo el mundo para que a todo el mundo le vaya bien. O, bueno, voy a propuesto responder cosas mal. Y de nuevo, yo sé que suenan como cosas muy tontas, pero hay que entender que en ese momento estudiar era lo único que yo hacía. O sea, yo era una niña que estudiaba. Para mí era mi mundo entero. Y encima me gustaba, no lo hacía obligado, me gustaba. Entonces, caí como en esas prácticas que obviamente ahora las veo y digo, wow, esto está muy mal. O sea, si yo lo Claro, hiciera por ahora como supuesto. adulta, ¿no? No sé, hacer mi trabajo a medias, esconder cosas, copiar, estaría muy mal y tendría represalias por eso.
Em, pero bueno, para responder tu pregunta, yo creo que yo tomé ese bullying realmente como algo en lo que hice fue de nuevo, ok, lo que está mal es como yo estoy tomando esto y no lo estoy parando. Y cuando me di cuenta que estaba en esas rutinas, les dije, vean, si me quieren decir Marie Curie, díganme, me encanta, me fascina, pero entiendan algo, es quien yo soy y eso no va a cambiar porque ustedes me lo sigan diciendo mil veces. Y el poner ese límite para mí fue muy poderoso, ¿no? Eh, Porque creo que es algo que uno aprende también, pues un poquito como a veces a golpes, el poner límites, a buenos golpes o a malos golpes, pero a golpes de la vida, Me imagino que a esa época un poco más, que en ¿no? esa época más. Y si entramos ya, digamos, a la época universitaria, estudias economía y dices que esto era algo que se hablaba en la casa, pero ya como pasión, ¿de dónde nace esa pasión por los números y las finanzas y de cierta manera el dinero, ¿no? Porque bueno, llamémoslo como Sí. es dinero. Entonces, ¿cómo nace eso? ¿Dónde surge? La verdad no sé, la verdad no tengo idea. Creo que tengo que hacer más insight. Sí recuerdo que, sí, o sea, sí recuerdo que en mi casa se hablaba mucho de, ¿no? De la economía y lo que sucedía, y las empresas y el mundo en general. Y yo leía mucho, ¿no? Sobre este tema de, ay, es que la gente está decidiendo no comprar casas, entonces las casas están baratísimas. Y como que yo siempre decía, pero ¿por qué? Yo no entiendo. O sea, entonces, o sea, como que no capta, ¿no? Como que siempre me generó mucha duda. Hasta la fecha no sé si entiendo la economía, para ser honesta. Nada más sé que estudié 4 años eso y tengo un título que dice que lo hice. Em, pero como que era una duda, ¿no? Y algo interesante es que, pero la verdad no, o sea, no puedo decir como algunas personas, ¿no? Que dicen, y cuando yo vi el primer capítulo de Grey's Anatomy, yo dije, yo quiero ser doctor. No, yo no tuve un momento así. Ahora, es interesante porque es algo que creo que traigo desde muy pequeña. Em, Digo, yo creo mucho en el acompañamiento terapéutico, ¿no? Y por razones de la vida, en varios momentos he tenido que usarlo y creo que es una gran herramienta y creo que me encanta que ahora esta generación actual está haciéndolo socialmente aceptable, pero en algún momento decir, fui al psicólogo, fui al psiquiatra, era un tache terrible, lo odio, eso no debería ser así. Es lo más normal, es como decir, fui al ginecólogo, fui al doctor, fui al dentista, X, es lo mismo. Pero bueno, todo esto es para decir que después de cierto, ¿no? En diferentes puntos de mi vida desde muy pequeña tuve la oportunidad de ir a un acompañamiento terapéutico, en este caso psiquiátrico, ¿no? Por diferentes crisis que estaban sucediendo a mi alrededor. Vuelvo a donde mi psiquiatra por un tema que para mí fue muy fuerte, ¿no? Uno de mis sobrinos fallece. Eh, Esta hermana, tengo dos hermanas, como decías al inicio, su sueño era ser mamá, yo no estaba pudiendo entender porque alguien que yo amaba no podía tener lo que quería, ¿no? Y de nuevo, es un feeling que creo que a muchos nos pasa. Entonces, bueno, voy a acompañarme, porque ocupaba acompañamiento, yo ocupaba ayuda. Llego, ¿no? Y tenía 19 años, 20 años recién cumplidos. Y, y me dice el psiquiatra, ay, oye, ya van varios años que no nos vemos, ¿en qué estás? ¿Cómo te terminó de ir en el colegio? ¿Ya te graduaste? Sí, ya soy bachiller y estoy estudiando economía, espérame, ¿no? Y él fue y sacó su expediente. Esto es todavía en papel, by the way, digo, ya pueden calcular qué edad tengo, lo cual no me molesta, pero todavía era papel, no era un iPad, era papel. Fue y sacó su expediente de, no, o sea, hace 10 años, y me dijo, oye, mira, aquí tengo una cita cuando viniste, que tenías 11 años, que te gustaba mucho la economía y que querías saber más. Y cómo él usó eso para decirme, oye, lo que uno quiere llega en algún momento. No, fue una herramienta que lo utilizó. Obviamente en ese momento yo no lo vi así, ahora ya lo veo claro, porque pues no, eso es lo que hace el acompañamiento, hacerte entender cosas. Me hizo apreciar la economía mucho más, como que se volvió en algo que como que, no, que para mí siempre ha sido muy querido y muy preciado. No trabajo directamente en algo que podrías decir que un economista debería hacer, pero creo que es una carrera, insisto, es algo que te ayuda a entender el mundo y cómo la gente toma decisiones. Y eso es lo que, ese ha sido como el leitmotiv de mi vida, entender por qué la gente hace las cosas. Y pues bueno, así es como llego a la economía, pero honestamente no me veo trabajando con bases de datos todos los días, eso no es lo mío, lo podría hacer, es lo mío, y por eso es que a pesar de que estudio eso como mi base, lo he utilizado eso como una base para otras cosas.
Ok. Entonces, estudias economía y ahora tienes ya 12 años de experiencia laboral en toda la parte de banca y finanzas, pero también en recursos humanos. ¿Quieres contar un poco o resumir un poquito este camino profesional tuyo hasta hoy? Sí, bueno, yo realmente entro a trabajar a un banco porque, pues bueno, habiendo estudiado economía, no recién estaba terminando la carrera, pues yo los entendía muy bien, ¿no? Digo, a ver, tal vez no comparto muchas cosas de muchas instituciones financieras, pero los entiendo cómo funcionan y esa es la realidad. Y me sirvió para conseguir mi primer trabajo que fue pues atendiendo llamadas, un call center en un área de fraude que estaba comenzando a surgir en un banco que estaba teniendo sus servicios en Costa Rica, ¿no? Sus servicios compartidos, pues su call center. Y en esa empresa descubro que existe algo que se llama recursos humanos, cuya propósito es hacer que las personas que están en una empresa puedan alcanzar su potencial y por ende ayudar a que la empresa alcance su potencial. Y yo dije, de aquí soy. Eso es hermoso, eso es divino, eso me encanta, ¿no? Eso es todo lo que hemos incluso venido conversando en este ratito de la gente, cómo es que hay allá afuera, esta curiosidad que yo tengo por la humanidad, la naturaleza humana. Eh, y pues nada, digo, yo tengo que estar ahí. Entonces, pues comienzo como a averiguar más, de qué es esto, mucho online, digo, yo soy 100% generación de online, de búsqueda online y de todo lo que sea gratis, y me comienzo a preparar y pues bueno, al año de estar en este trabajo de call center va a crecer la cuenta y pues a mí me seleccionan para entrar al área de recursos humanos en entrenamiento a capacitar a los nuevos procesos que vienen y demás. Entonces, ese rol lo agradezco muchísimo porque ese rol es la base de lo que yo hago hoy y es ponerme frente a personas para dar mensajes y enseñarles y que luego ellos lo tomen y lo hagan mejor. Y fue un rol muy complicado para mí porque es un rol muy vulnerable en su momento, ¿no? O sea, yo tenía 24, 25 años y de repente es como, ok, vas a ser manager de 16 personas por 2 meses y tienes que asegurar que puedan hacer su trabajo o los van a despedir a todos, ¿no? Como que, ¿qué? ¿Dónde? Y aparte estar al frente de ellos todo el día, 8 horas al día, ¿no? Te veían y estar en ese spotlight. Y al principio no fue fácil, ¿no? No fue nada fácil, pero ahí aprendí también el poder del feedback, ¿no? Me dieron mucho feedback y comencé de nuevo a ganar conciencia de otras áreas y dije, ok, yo quiero esto, yo quiero poder desarrollar gente, entonces me moví a el área después de talento, de manejo de desempeño. Eventualmente este banco cierra operaciones en Costa Rica, lo cual fue una experiencia muy interesante, ayudarle, ¿no? Cómo cierras una empresa. Y de ahí entro a donde estoy hoy, que es Citi, también en el área de recursos humanos, y ahí he estado también en varias áreas, en el área operativa, en el área de entrega de servicios y en el área de, pues como HR Business Partner, generalista, advisor, ¿no? Todo el área de apoyo directamente a líderes de negocio que me encanta. Eh, yo te diría que algo que yo estoy muy agradecida por cómo se ha dado mi carrera es que he tenido la oportunidad de poder estar en empresas que me han permitido hacer una carrera, ¿no? Empresas que han visto más allá de mi edad, mi background, y han escuchado lo que yo quiero hacer y me han permitido trabajar, ¿no? Y creo que eso es algo que yo, a medida que voy avanzando, quiero retribuir más es cómo yo también logro que hayan más espacios de este tipo, ¿no? Para que Ok. personas que tal vez no tienen el background que se espera de un rol o que tal vez no tienen 25 años de experiencia, pero tienen muy buenas ideas, puedan ser también incluidos. Y bueno, esa es mi carrera. Obviamente he tenido roles de roles, ¿no? He tenido roles de no manager, roles de manager, he tenido roles de equipo, manejo equipos muy grandes, de equipos pequeños. El leitmotiv ha sido siempre, para mí, mis oportunidades han llegado siempre, para resolver algo. Hay una crisis y como que por alguna razón yo soy buena entrando y analizando y proponiendo, y no siempre tiene que ser una crisis derivado de algo negativo, a veces son crisis porque viene algo nuevo, ¿no? Y entonces tienes que cambiar, perfecto, crisis planeadas. Eh, pero ese es como mi leitmotiv de mi carrera, ¿no? Siempre estar en esos ambientes donde algo cambia, eh,
Y de nuevo, la economía me ha ayudado mucho en eso a la hora de decir, bueno, hay que ser objetivo, pero también hay que ser empático y ver a futuro y planear para el peor escenario. Y la economía hace muchas veces eso. Entonces, estoy muy agradecida de este background que tengo. Para, para aquellos que no conocen a Karen o para aquellos que no te conocen, Karen es una mujer con expansiones en las orejas y tiene varios tatuajes en el cuerpo, ¿no? Algunos de ellos son, son muy visibles. Ujú. Sabiendo esto, ¿no? Y que obviamente el mundo como es hoy no es como era hace 12 años. ¿Cómo fue para ti hacerte una carrera, ¿no? En el mundo corporativo? Con toda esta imagen y los prejuicios que probablemente existían en la época, o más bien llamémosle la falta de información que existía en la época. ¿Cómo fue para ti entrar a esto que querías lograr como carrera profesional con esta imagen que se oponía un poco al formato que se esperaba? Ujú. Mira, yo creo que como seres humanos, la, no sé si es una obligación, pero el deber más importante que tenemos o lo que más nos debemos es conocernos a nosotros mismos. Si tú te conoces, lo bueno y lo malo, que te hace feliz, que te hace triste, que te enoja, que no, hasta dónde puedes llegar, ¿no? En un ambiente, eh, hasta dónde vas a explorar un tema. Si te conoces, tú te puedes defender y tú te puedes cuidar, ¿no? Si tú sabes quién eres, qué necesitas, qué quieres, tú te puedes cuidar y tú puedes defenderte en cualquier instancia. Yo tuve la suerte que para cuando yo empecé a trabajar, yo ya me conocía muy bien. Y yo sabía que una de las cosas que a mí me hace más infinitamente feliz es poder expresarme quién soy a través de el arte corporal, mi cabello, el maquillaje, aunque en eso no soy muy buena, sigo viendo tutoriales de YouTube, ok, acepto ayuda, pero a través de lo que me pongo, ¿no? A través de lo que como. Entonces, para cuando yo empecé a trabajar, ya yo eso lo tenía muy claro, ¿no? Yo no iba o sea, hay partes de mí que son no negociables, ¿no? Y es mi esencia, es quien yo soy. Em, y eso hizo que entonces yo pudiera tener conversaciones que honestamente a veces fueron enfrentamientos al inicio de mi carrera, sobre todo, sobre, a ver, tú tienes que ver más allá de esto. ¿Qué es lo que tú necesitas? Tu persona que está contratando, tu persona que está trabajando conmigo hoy, tú necesitas A. Ok, A no depende de que yo venga a la oficina o de que yo tenga tatuajes o de que yo, no, ande en tenis o lo que sea. Depende de mi conocimiento, mi talento, mi experiencia que yo te voy a poner para que lleguemos a ese resultado. Eh, y por lo mismo, como yo estaba muy segura de que no, lo que yo estaba haciendo era una expresión mía, que no le estaba haciendo daño a nadie más, no estaba siendo irrespetuosa con nadie más, que by the way, para mí es el segundo deber que tenemos que pensar siempre en el otro, ¿no? Y no intentar minimizar nuestra huella de daño que dejamos en el mundo, con la gente y con el planeta. Eh, yo intentaba hacer esto de una manera muy empática, ¿no? O sea, yo nunca lo tomé como resentimiento ni personal, siempre lo intenté hacer, a ver, tal vez esta persona nunca ha visto a nadie con un tatuaje, o tal vez esta persona nunca ha visto a nadie con un huequito en las orejas por el que se puede ver otra vez, o no sé, ¿no? Eh, y, y al final creo que siempre eso me ayudó a enfocarme en la meta final, ¿no? Y en el proceso tal vez abrirle un poquito tal vez la cabeza a una o dos personas. Y ya con eso está hermoso, ya con eso yo siento que cumplí. Pero no fue fácil. Ahora, de nuevo, fue mucho esfuerzo de mi parte llegar a un punto en el de mi carrera como el que estoy hace algunos años, en donde eso ya, mi percepción es que ya no importa, o sea, es como X, o sea, yo no puedo pensar en mis últimos tres, cuatro managers o equipos de trabajo en que me han dicho algo. Cuando me moví a México, por ejemplo, recibí algunos comentarios porque acá no es tan común en el ambiente en que yo trabajo, en otros ambientes sí, pero lo que recibí fueron preguntas muy desde el querer aprender, ¿no? Oye, ¿cómo te hiciste eso? Y eso se puede, y no te duele, y qué haces, y no, digo, yo no sé lo que la gente dirá de mí o tras mis espaldas, pero no me importa porque no lo controlo, y si no lo controlo, pues ya, no me queda más que dejarlo ir. Pero de nuevo, creo que sí, yo misma conscientemente siempre he querido trabajar muy duro para llegar a un punto en el que esté en una posición donde yo pueda
abrir puertas para personas que tal vez estén en mi posición. Digo, con mucho esfuerzo creo que lo he logrado. Y no cambiaría quién soy, no, más bien me sigo haciendo tatuajes, me sigo haciendo piercings, me pongo unos, me quito otros. El cabello ahorita lo ando de un color muy normal, pero que cuando vos y yo nos conocimos lo andaba un poco más rojo o naranja o ya ni sé qué color. Eh, pero insisto, esas son expresiones de que me hace feliz. Es una manera de ser feliz que no le hace daño a nadie, por ende, no veo por qué no lo voy a hacer. Muy bien, me gusta esa manera de verlo, ¿no? Laboralmente, porque obviamente hasta yo me identifico un poco, he tenido un proceso ahí de eliminar algunos prejuicios, pero antes me era fácil, ¿no? Entrar en estas dudas de que lo físico impactaba a lo personal, pero bueno, ha sido parte del aprendizaje. Si salimos de ahorita, si ya nos vamos fuera un poquito del mundo laboral y entramos un poquito más a tu vida personal. Tienes 17 años de relación, ¿no? Con el que hoy es tu esposo. ¿Cuál era tu visión del matrimonio antes y cuál es ahora? Ay, Dios mío. Am, bueno, yo nunca, bueno, a ver, primero que todo, mi visión del matrimonio era que era una institución religiosa, ¿no? Porque pues eso crecí viendo, eso creces viendo en la tele, eso, ¿no? Las bodas, el vestido blanco, la iglesia, eh, y eso creces viendo a tu alrededor. Pues yo crecí viendo eso a mi alrededor, ¿no? Era un tema religioso. Y como yo nunca he sido religiosa, ¿no? Desde muy pequeña no decidí que eso no era lo mío. Mi visión del matrimonio era más una visión de estar con un compañero, alguien con quien tú puedas ser tú, y alguien que esté ahí en tus peores, en tus mejores momentos. De nuevo, mucho porque fue lo que vi tal vez creciendo, y mucho porque es lo que yo también crecí queriendo, ¿no? Alguien con quien compartir, alguien con quien poder ser 100% yo. Eh, y honestamente, tampoco era algo como que yo conscientemente dije, tiene que pasar. Y eso sí es algo que creo que con varias amigas, compañeras, ¿no? De personas que he conocido en mi vida, mayoritariamente mujeres, de una edad similar, ¿no? Yo tengo 35 años, entonces de una edad similar, entre 30 y 40. Sí había esta idea desde muy pequeñas que se tenían que casar. Yo no crecí con eso, ¿no? O sea, yo nunca sentí esa obligación de casarme, tener hijos, la casa, el perro, el carro. Yo no crecí con eso, entonces para mí el matrimonio siempre era algo más de acompañamiento. ¿Con quién vas a pasarla bien? ¿No? Y con quién vas a crecer y en todo sentido, ¿no? A lo mejor financiero, económico, personal, y eso era un compañero. Entonces, no, honestamente yo no estaba consciente de eso, y pues bueno, cuando conozco a Ale, ¿no? Mi ahora esposo, claramente tampoco lo estaba buscando, tenía 18 años. O sea, ¿verdad? Tampoco sabía mucho de la vida, yo misma no había vivido mucho, by the way. Y yo nada más quería a alguien, pues, ¿no? Me gustaba y ya, yo quería a alguien con quien, pues, pasarla bien en todo sentido, ¿no? Y digo, pues ya, ¿no? Día a día, de repente tenemos 17 años juntos y para mí es como si tuviéramos un día. Pero es eso. Ahora, ¿cómo llego a casarme? Pues honestamente no era algo que yo necesitara. Para mí, mi matrimonio fue el día que comenzamos a vivir juntos. Ese, ¿no? A tu pregunta, ¿cuál es mi visión del matrimonio? Otro componente aparte del acompañamiento era la convivencia. Entonces, para mí, a pesar de que sí, ¿no? Eventualmente tuvimos una boda y demás, no religiosa, pero tuvimos una celebración, ¿no? Donde lo registramos legalmente porque vivimos en un mundo en que ocupamos papeles para ciertas cosas y ni modo. Eh, para mí, mi momento de matrimonio, o sea, de unión, fue cuando nos juntamos, como se dice popularmente, nos fuimos a vivir juntos hace 10 años ya. ¿Por qué? Porque ahí yo dije, ok, esto es lo más íntimo, lo más personal, es compartir tu espacio con alguien. La persona te va a ver en todo momento, ¿no? Digo, voy a hacer un ejemplo muy coloquial, pero tú te vas a levantar mal del estómago y la persona va a estar ahí. Tú te vas a levantar de mal humor y la persona va a estar ahí. De nuevo, pues vas a estar muy feliz, la persona va a estar ahí. Entonces, ese era el matrimonio para mí, el permitirme esa confianza de vivir con alguien. Eh, Esa es mi visión del matrimonio, el compartir esa parte, y digo, para mí era un espacio físico, para otras personas, no físico, construcción, casa, no sé, para otras personas será su espacio físico de cuerpo, ¿no? Para otras personas será lo que está en su mente. Para mí el punto final fue ese momento de la convivencia en una misma casa,
¿no? Y todo el hito de cambiar tu dirección y tu teléfono y así, ¿no? Para mí esos fueron como milestones que yo dije, que esta persona y yo tenemos el mismo número de teléfono. Ok, esta persona es mi contacto de emergencia. Oh, ok, wow, ahí me sentí casada, es lo que puedo decir. Lo demás fueron ya celebraciones del amor, pero Ok. ahí me sentí casada. Y, y si piensas en todo este camino que han recorrido juntos, ¿no? Como pareja, dice desde casi los 18 años o desde los 18 años, ¿cuál dirías que cuál ha sido el rol que él ha tenido en esta relación contigo? Pues creo que muy activo. O sea, es que, a ver, primero que todo, una relación pues es de dos, ¿no? Sí, Em, en mi caso personal, algo que ha funcionado, e insisto, este es mi caso, ¿no? Es que ambos vivimos con respecto a nuestra relación el día a día. Y ambos estamos muy conscientes de que esto se puede acabar mañana porque, de nuevo, yo no controlo si él quiere estar aquí y él no controla si yo quiero estar aquí. Es una decisión que yo tomo, es una decisión que él toma. Em, y tomar esa decisión de estar con alguien tiene implicaciones, ¿no? Tiene implicaciones donde lo primero es comunicarte, tú tienes que hablar. Entonces, para tu pregunta, eso es lo primero que te diría. Alejandro es alguien que me ha hecho entender el poder de hablar lo que estoy sintiendo y de cómo hablo, cómo digo lo que digo. Eh, el llegar a ese balance de entender cómo no hieres con tus palabras a quien amas, uy, puta, lo más poderoso que hay. Digo, yo no estoy diciendo que sea máster, ¿ok? Todavía me puteo, perdón, todavía me enojo a veces, ¿no? Y en todo aspecto, o sea, ¿no? De repente siempre hay momentos, día laboral, día personal, que toco y decir, oh, eso no era lo que yo quería decir, ¿ok? Es esto. Pero eso él ha hecho en mí, ¿no? Esta parte de cómo estoy consciente de cómo quiero que realmente estoy consciente de mí, de quien me escucha. Y lo otro es este tema ¿no? De cómo yo vengo aquí todos los días y un poco cómo tengo un plan de salida, le llamo yo. O sea, a ver, creo que nuestro amor es muy terrenal en el sentido de que no vivimos de, ay, sí, vamos a estar juntos para siempre. Insisto, hay una conciencia, entonces cada quien tiene su plan de salida. O sea, si esto se acaba mañana, yo podría seguir adelante, o probablemente muy triste por unos días o unos meses, pero podría dale. seguir adelante, Ok. ¿no? Y eso es algo que yo aprecio porque es ser muy realista y es entonces decir, yo te quiero por ti, ¿no? No, no te quiero por lo que trae el otro. Y de nuevo, aparte es alguien que ha estado ahí para mí en toda mi vida adulta. O sea, si yo comparo Karen, quien era hace 10 años cuando tenía 25, hace 15 años cuando, ¿no? O sea, cuando tenía 20 o 18 cuando él me conoció, algo que yo aprecio mucho de mi relación es que hemos crecido juntos, ¿no? Mi esposo es un poquito mayor que yo, pero también, o sea, son 17 años de vida. O sea, entonces, él ha traído en mí también algo que es algo que yo agradezco mucho y es el agradecer cada fase de tu vida, en dónde estás hoy, porque yo sí, ¿verdad? Por mi naturaleza, siempre quiero más, 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 crecer, crecer, conocer, conocer. Y él me ha enseñado mucho a vivir en el momento y en esta fase, que ahorita estás en esta fase, perfecto, ¿no? Y mucho también me ha ayudado que él pasó por cosas que yo pasé, como mi primer trabajo, mi primera deuda, ¿no? La primera vez que me fui de la casa. Entonces, él también ha sido un acompañamiento muy, muy interesante y ha traído también grandes personas a mi vida. Entonces, pues sí, para mí es algo muy hermoso, pero de nuevo, creo que es algo que hasta cierto punto, ¿verdad? Es interesante porque muchas veces nos juntamos como amigos y nosotros somos la única pareja. Creo que es algo que valoro mucho en los tiempos actuales, para serte honesta. Y es algo en lo que yo me inspiro para mí. O sea, para mí es un gran logro estar en una relación todos los días. Eh, y lo tomo como una inspiración de que puedo hacer grandes cosas. Ahora que hablas de esto, ahora que hablas de la palabra inspiración, si tuviéramos a tu esposo aquí sentado al lado tuyo y estuviera escuchando toda la conversación y estuviera aquí con nosotros y yo le preguntara qué es lo que más admira de Karen, ¿tú qué crees que me diría? No sé, eso sería lo primero que diría. No sé, son muchas cosas. Creo que sería lo primero que diría. Digo, creo yo, no sé. Creo que, y porque, bueno, me lo ha dicho en otros momentos, el, el que siempre pongo el 100% en todo. Eh,
y eso tiene sus riesgos, ¿no? Pero eso, que pongo el 100% en todo y, y que siempre busco lo mejor para el otro. En algunos casos ha sido un detrimento mío, lo cual tomo y aprendo, pero creo que eso es lo que te diría. ¿Y si se lo preguntara a tus papás? Bueno, mis papás probablemente lo verían hermoso de mí porque son mis papás. No, no, no sé, eso ya. Pero yo creo que te dirían algo similar, la verdad. Yo creo que te dirían algo similar, ¿no? Y es interesante porque a medida que he crecido, las conversaciones con mis papás se vuelven mucho más de temas similares, ¿no? Ay, esto me hace sentir así, sentir así. Nosotros nos hablamos mucho de lo que sentimos, de lo que vemos en el otro. Y muchas veces eso me dicen, ¿no? "Ah, es que tú siempre todo lo das todo, no sé cómo lo haces, ¿no? Entonces creo que te dirían algo parecido. Ah, qué bonito. Me encantas. Y hay algo interesante también de todo este camino y paralelo a esto de tu relación, tienes ya 18 años sin comer carne. Es una decisión que está muy relacionada con el amor que sientes hacia los animales. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, el primer encuentro que tengo con el tema de los, no sé, de los derechos con los animales o de cómo se hace lo que comemos, tenía 6 años, me acuerdo, y le pregunté a mi mamá de dónde venía el jamón. Y no, mamá en su infinita franqueza me dice, bueno, pues así, ¿no? Y el cerdo y el chancho y la cosa y lo matan. Y, ok, no quiero comer más carne nunca más. A mí me encantan los cerditos, son mis amigos, yo no me los quiero comer. Ok, no te los comas, perfecto. Em, claro, entonces mi mamá me dijo, bueno, está bien, no comas carne, pero aquí vivimos 6 personas y no me da la vida para hacerte un menú aparte, entonces tú ves qué comes. Creo que sobreviví una semana a punta de agua, jugos, ¿no? Refrescos y galletas. Y creo que cuando eso se acabó, sí tuve que claudicar. Pero siempre como que desde ahí era muy consciente de lo que comía y también muy consciente de lo que más me dolió es por qué se tiene que sacrificar a un ser por mí, sin necesidad. O lo que yo pensaba que era sin necesidad, ya grande entiendo que era sin necesidad. Y esta parte, ¿no? Esa parte del sacrificio. Más grande, obviamente, pues ya comencé a leer, comencé a informarme ya con internet, con las primeras redes sociales como MySpace, ¿no? Que tuve acceso a muchos videos, mucha información. Me doy cuenta que obviamente, pues, los animales, yo ya sabía que sentían, ¿no? A ver, yo ya había visto animales en mi vida y sabía que sentían y se alegraban y se emocionaban y tenían frío como yo. Pero me doy cuenta realmente también de que la industria de la carne, pues, es una industria que hace mucho daño sin razón de ser. ¿No? Y que ya de por sí eso ha tenido un impacto en nuestra salud y continúa teniendo un impacto en nuestra salud muy grande y ni qué decir en nuestro planeta. Entonces, yo poco a poco, ¿no? Como desde esa vez que tenía 6 años hasta que tenía 17 que dejé de comer, eh, realmente voy bajando mi consumo, ¿no? De carne y ya al final era solo como, yo lo digo que era así como hay bebedores sociales, yo era comedora de carne social. ¿No? Entonces Ya, mis amigas en el colegio querían ir a Burger King, bueno, vamos, y ahí me comía algo de pollo, ¿no? O algo así. Pero ya llegó un momento cuando cumplí 18, 17, 18 que dije, ya me puedo cocinar yo, ya yo sé demasiado, yo no puedo vivir sabiendo que yo estoy siendo parte de eso y corté por lo sano, ¿no? Digo, y tiene muchos años ya que aparte de carne no como nada animal, no uso cosas de cuero, no uso pieles, eh, no, o sea, como que no intento no tener nada derivado de animales, pero para mí es una expresión de nuevo de quién soy y de lo que yo ok. creo. Y yo creo, así como creo que nos tenemos que conocer, así como creo que no hay que hacer daño al otro, creo que necesitamos minimizar nuestra huella de dolor en el mundo lo más posible. Y para mí, el hacerle daño a un ser viviente sin necesidad, un ser que es capaz, ¿no? Por ejemplo, los cerdos, las vacas que son capaces de tener estructuras familiares, de sentir dolor, no era necesario y no es necesario, ¿no? Ahora, respeto a quien come carne, claro, cada quien es su vida. Sí, por Eh, supuesto. pero sí, no, agradezco mucho cuando alguien me pregunta como tú, ¿por qué lo haces?
lo hago por eso, ha tenido muchos beneficios. Entre esos, by the way, una ventaja es que el universo me regaló un esposo que cuando lo conocí a 17 años ya era también vegetariano. Entonces eso considero como una señal de que estaba haciendo algo bien en ese momento y hasta la fecha también, ¿no? Sigue vegetariano. Hubiera sido complicado, yo creo, enamorarme de alguien que comiera carne, pero bueno, pero sí, es gran parte de quién soy, e insisto, de cómo veo la vida y de lo que yo quiero dejar y de lo que me hace feliz. Al fin y al cabo aquí venimos para ser felices, César, yo creo, dentro de lo que podamos, ¿no? Y nuestra realidad. Y pues bueno, yo tengo la oportunidad de que puedo, ¿no? Tener este estilo de vida en mi realidad, así lo practico. ¿Y tú crees que este cambio, ¿no? Esta decisión en el camino ha inspirado a otras personas? Quiero pensar que sí. Tenemos algunos amigos que han dejado de comer carne ya por varios años, ¿no? Pues porque ven cosas que, a ver, el ser vegetariano para uno no es complicado. Es complicado en un ambiente social porque la sociedad no es vegetariana. Entonces, por ejemplo, muchos amigos nos han dicho, oye, pues cuando vamos a fiestas, si tú llevas comida es lo más rico. Oye, ese día que fui a cenar a tu casa me desperté y no me dolía el estómago, estaba yo perfecto, me sentía súper bien, lleno de energía. Son esas cosas chiquititas, ¿no? Mi, mi, uno de los amigos más cercanos y queridos que tenemos, mi esposo y yo, se hizo vegetariano gracias a que viajó con mi esposo, tenían una banda, se fueron de gira. Y mi esposo como que le puso el reto entre él, ¿no? Entre los dos ahí de, bueno, voy a ser vegetariano en el viaje, a ver si se puede irse de viaje siendo vegetariano. Y hasta la fecha, creo que eso fue hace ya 4 años, 5 años tal vez, sigue siendo vegetariano, ¿no? Ok. Entonces sí, eso también es bonito, cuando alguien realmente pues encuentra algo que es bueno para ellos, derivado de que lo ve en uno, se siente bonito. Eh, y pues sí, también por eso creo que soy tan cercana a mis perritos, ¿no? Los veo como seres vivientes con sus personalidades. Los tres son adoptados, entonces pues obviamente tienen su background ahí de maltrato animal, los tres, ¿no? De una manera u otra. Y también es una manera en la que siento que colaboro con esta causa de, ¿no? De cuidar a los animales. Bueno, qué Que bien también he eso. inspirado a otros a adoptar, by the way, eso es el punto. Bueno, yo creo que ese es como el fenómeno, ¿no? Siempre como que toma tiempo, pero al final a veces este tipo de iniciativas terminan generando dudas en el otro de cosas pequeñas que podemos cambiar. Si tú pensaras en general en tu vida, ¿hay alguna decisión que recuerdes como la decisión que te haya sido más difícil de tomar en todo este camino que has recorrido? Bueno, creo que la decisión más difícil que he tomado ha sido decidir vivir mi vida lejos de mi red de apoyo. Em, y no hablo específicamente del momento en que me mudé a México, sino de ese momento en que yo dije, quiero vivir fuera de Costa Rica, ¿no? En donde sea, insisto, yo estoy en México, pero mañana podría estar en otro lado. Em, Ese momento fue muy difícil y no fue una decisión, sabes, yo tenía la idea de que cuando se tomaban estas decisiones tan poderosas, era como en Disney, ¿no? Y habían luces y estrellas y estallidos y música y, no, como que era un momento o era una conversación muy grande. Y yo me acuerdo que esa decisión yo la tomé caminando, ¿no? Saliendo a caminar y dije, sí, quiero esto y esto es lo que quiero. ¿Y por qué es la decisión más difícil? Bueno, pues porque implica alejarte de la gente que amo. Eh, yo la verdad como decías al inicio, yo no me siento apegada a cosas, yo no extraño cosas o comidas o, ¿no? Yo extraño a la gente y algo que, ¿no? Que tengo yo que mejorar, creo, es esa parte de cómo busco mantener más esos puentes vivos. Digo, lo intento, creo que esa es una decisión también difícil, el aceptar que o es algo que viene con esta decisión y por qué fue la más difícil, es el hecho de entender que ya tus relaciones iban a ser diferentes, van a tener que ser virtuales, ¿no? Digo, ahora con la pandemia todos nos hicimos un poco más expertos, pero a mí me sigue gustando más el estar presencial. Eh,
y bueno, que iban a haber muchas cositas que te ibas a perder, ¿verdad? El típico, oye, ¿qué estás haciendo? Nada, y vos, nada, no, veámonos, ok. Y a veces son los mejores días de tu vida. Eh, Digo, yo tengo la ventaja no, que pues estoy aquí con mi familia y demás, y bueno, obviamente amigos que he hecho en México que considero familia o gente que he conocido viendo acá, pero, pero esa fue mi decisión más difícil. Y honestamente lo que la hizo difícil es la culpa, es cómo lidio con esta culpa de por qué estoy dejando algo que es tan bueno, donde soy tan feliz, me está yendo bien, gente que amo. Y es esa culpa de, pero no, yo necesito esto para seguir creciendo, ¿no? O sea, ya mi agua se rebasó de este vaso en el que estoy y yo quiero seguir creciendo, yo quiero un vaso más grande, entonces tengo que irme, lidiar con esa culpa y es algo que honestamente lo hago todos los días, ¿no? Digo, hace poco me tocó pasar por un evento que no quería pasar, es que te avisen, ¿no? Que alguien que tú amas falleció eh, y tú estás en otro país y bueno, era algo que yo sabía que iba a tener que vivir en algún momento, pero no pensé que tan pronto. Y entonces ahí sentí otra vez mucha culpa, ¿no? Pero volví a tomar la decisión, porque al fin y al cabo creo que es lo mejor para mí y también soy mejor, al ser mejor yo soy mejor para esas personas que amo. Ahorita estoy en el fino proceso de cómo hago, cómo les demuestro a ellos que, no, que puedo ser también mejor para ellos, es un trabajo de todos los días. Claro. Completamente, Ujú. ¿no? Y te entiendo porque mucho del trabajo que a veces hago con clientes, hay mucho este factor, ¿no? De la culpa aprendida que queramos o no, siempre termina pasándonos una factura. Ujú. Opuesto a la culpa, hay otra, no sé, un valor que me gusta mucho, que es la gratitud. ¿Cada cuánto te tomas tú el tiempo para agradecerte a ti misma por todas estas cosas que has ido consiguiendo, cambiando, logrando? ¿Qué tan normal es para Karen eso? Uy, muy normal. Muy normal. Una de los regalos que me ha dado la vida es estar en recursos humanos. Y ese sí se lo doy a estar ahí, ¿no? Eh, Digo, claro, crecí en un lugar en que agradecíamos mucho ¿no? Y apreciábamos mucho lo que teníamos, pero en mi carrera profesional me toca estar al día en temas de, sabes, mejora personal, mejora continua, mejora profesional. eh, y por ende, mucho de lo que se ha trabajado y en los últimos años, el tema de la gratitud. Entonces, yo agradezco todos los días. O sea, yo abro los ojos y digo, ay, sí, me levanté a tiempo, gracias. ¿No? O ahora, por ejemplo, que me iba a conectar contigo, me cargó el Zoom y dije, ay, gracias, cargó el Zoom. Y a mí misma me agradezco. Yo salgo a hacer ejercicio y me duelen las piernas, me duele el pecho, ¿no? Salgo a correr, que no corro muy bien. Entonces, por eso, gracias, piernas, gracias, cuerpo. Yo me agradezco mucho. Eh, Honestamente, yo le acredito a este agradecimiento el haber podido avanzar mi carrera de una manera que para mí fue rápida, insisto, para otros no, tal vez no sé, para mí fue rápida, a este agradecimiento que tengo, eh, porque mucho de mi proceso es, saber para agradecer tengo que tener algo que agradecer, y ese algo que agradecer va a venir de mi esfuerzo, va a venir de lo que yo ponga, va a venir de lo que yo haga. Entonces, el ser agradecido, como que a mí me motiva mucho a seguir. ¿Por qué más me puedo agradecer? ¿Qué más puedo hacer? Eh, y honestamente no, estando en recursos humanos hay una pregunta que cuando nos toca contratar a la gente escucho mucho que es, oye, si pudieras ir para atrás, ¿qué harías? ¿Qué le dirías a la persona que eras o qué hubieras hecho diferente? Y yo lo único que me diría es gracias. O sea, yo me devolvería y me diría, gracias, no sabes, esto que hiciste aquí salió espectacular, o mira, salió terriblemente, pero aprendiste un montón, gracias. Y ya, y me devuelvo hoy. Entonces ahí sí puedo decir que es algo. Hay otras cosas que no hago tan frecuentemente que debería para mí misma. Agradecerme es una de las que hago, es gratis y es para mí lo máximo. Lo súper recomiendo. Pero bueno, muchas gracias por, por compartir eso. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito, lastimosamente, aunque me encantaría quedarme aquí por horas, si esta charla la escuchara algún adolescente, ¿no? Que tiene problemas de inseguridad o que siente que no encaja un poco, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál dirías que es la clave para que a pesar de las circunstancias, estas personas o esta adolescente no deje de confiar en Ujú. ella, ¿no? Y que sea siempre fiel a esos principios y a esos valores que es algo que para ti es tan fundamental?
Primero, bueno, le diría lo siento. Siento que estés pasando por esto. Siento que no podamos, ¿no? Que no puedas estar en un ambiente donde tienes lo que necesitas. Y también le diría, eres válido como eres visto aunque no lo sientas, y hay ayuda allá afuera, hay acompañamiento allá afuera. Tal vez no está aquí, pero el mundo es muy grande y hay ayuda y vas a ser aceptado y esto va a pasar también, ¿no? Em, y, y le diría también que no, no, que siga siendo quien es. Si no le estás haciendo daño a nadie, si esto te hace feliz, sigue haciéndolo. Va a retribuirse, se te va a retribuir en algún momento, ¿no? ¿Y alguna cosa que en esta charla no hayas dicho o no hayas compartido que te gustaría compartir con la gente que te escuche antes de cerrar, que consideres que tal vez sea importante? Em, Creo que, bueno, lo primero es gracias, ¿no? Es agradecerte a ti por darme el espacio. Honestamente, cuando me contactaste dije, a ver, yo no soy así como que ni famosa, ni influencer, ni hago algo como artístico. Y obviamente vi un sesgo, entonces te quiero agradecer por tener un espacio para, o sea, pues para hablar también de alguien normal. Creo que habemos muchos normales, entre comillas, sabemos muchos que tal vez somos como yo, y dar la oportunidad de que cada viaje, ¿no? Se aprecie, es algo que te agradezco mucho. Y, y le agradezco mucho también, pues, a todas las personas que en esta conversación se han venido a mi cabeza, mi familia, mis amigos, mi equipo de trabajo, mis equipos de trabajo durante el tiempo. Eh, y gracias, gracias a ellos. Creo que en este momento eso es lo que siento, ¿no? Como una gran gratitud y apreciación de poder haber tenido este espacio. Y a las personas, creo que ya les di mi consejo en la entrevista, si les puedo dar un consejo, si me lo permiten, es conózcanse, tómense en el tiempo de conocerse. Es lo más hermoso del mundo, es lo más complicado también, porque vivimos en una sociedad que nos obliga a parecernos a alguien, a hacer la talla de alguien, ¿no? A pensar como alguien, pero hay algo tan poderoso en saber quién tú eres, los talentos que tienes, las cosas que te faltan. Y esa individualidad para mí es lo que hace al mundo un lugar rico y lo que hace que el mundo no sea completamente estándar y gris, son los colores del mundo. Así que pues eso es el único consejo que les daría, si me lo permite. Pero muchas gracias. Bueno, Karen, pues gracias por tu tiempo y tus palabras y gracias a todas y a todos por escucharnos y por ser parte de este espacio. Así que nos vemos en el próximo episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.